Hola, soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les damos las gracias por estarnos acompañando en Seguidores Bautistas. Pues bueno, hermanos, hoy vamos a tener la clase número 7 de Introducción al Antiguo Testamento. Y pues bueno, hemos visto el Pentateuco y ahora estaremos entrando, y pues bueno, el resumen de todo el Antiguo Testamento, y hoy vamos a estar entrando a lo que es el libro de Josué. Acerca de conquistar la tierra y después la repartición de la misma tierra por parte de Josué. Bueno, vamos a iniciar con el primer capítulo. Vamos a poner el punto número 1, capítulo 1, versículo 1 en adelante del libro de Josué. Y entonces aquí vamos a poder observar que Josué, siendo el líder, ¿a quién suplió? A Moisés. A Moisés, muy bien. Entonces, después de esto, en el 2 es Josué da instrucciones. Instrucciones. ¿Listo? Y vamos a estarlo viendo. El primero del capítulo 1, versículo 1, y vamos a irlo. Aquí le dejan este espacio porque vamos a poner hasta dónde vamos a llegar. Josué siendo el líder, Josué da instrucciones y Josué envía espías. Y lo vamos a empezar a ver. Entonces, dice versículo 1, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces se nos va diciendo cuáles los lineamientos del territorio que le pertenecen a Israel. Después de esto se les dice acerca de quién va a ser el líder. ¿Y quién va a ser el líder? Josué, en lugar de Moisés. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora déjenme checar. Empezamos ahí en el capítulo 1, después vamos al capítulo 2, hermanos, y es acerca da instrucciones. En el capítulo 1, versículo 13 dice, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Porque, hermanos, en el versículo 12 dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Habían ahí 2 tribus y media que quedaron de este lado. ¿Quiénes fueron? Los rubenitas, los de Gad y la media tribu de Manasés. Muy bien, entonces se quedan en esta parte de lo que es al otro lado del río Jordán. Después, cuando van a pasar, en el capítulo 2 nos hablan acerca de los 2 espías. ¿Se acuerdan? Los 2 espías. ¿Por qué no mandó 12? Porque
Moisés había mandado 12 y nada más creyeron 2 y por eso murieron los de 20. No, los mayores de 20. Ajá. Entonces, quiere decir que mandó 2 y mandó esas 2 personas que fueron, pues tenían que dar buenos reportes de saber que iban a poder conquistar la tierra. Entonces, cuando pasan, van, checan la ciudad de Jericó y hay una persona que los guarda. ¿Cómo se llama? Rahab los empieza a guardar, ahí los protege y entonces los deja ir. Y le hacen un pacto, hacen un compromiso. Rahab le dice a estas personas que hagan misericordia con ella, pero no nada más con ella van a hacer, sino con toda su familia. También toda la gente que esté en su casa, en ese momento cuando van a ir a conquistar, todos ellos van a ser salvados, no van a morir. Pero si alguno sale y dice, no, pues de repente digan, pues voy a ir a comprar a la tienda, y de repente que está ya caminando, lo matan, entonces ya son libres, ¿verdad? La sangre de ellos no son, no se les va a pasar o no va a ser responsables de los israelitas. Pero si los israelitas vienen y matan a los que están en la casa de Rahab, entonces sí, la sangre de esa gente va a ser responsable de quienes, de los israelitas. Por eso es que nadie tenía que estar afuera, todos tenían que estar adentro de su casa. Entonces llegan y les dan buena noticia a Josué y a todo el pueblo. Entonces dice versículo 23, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de ¿quién? De nosotros. Por la cuestión, hermanos, y acuérdense, ¿por qué ellos están preocupados por el pueblo de Israel? A ver, quiero que usted piense, ¿por qué estarán preocupados la gente, los moradores de esa tierra? ¿Por qué? Porque ya habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos. ¿En dónde? En Egipto. Entonces, quiere decir que en esta parte, Egipto, y aquí lo vamos a poner, aquí aquí le vamos a poner Moab. Entonces van a cruzar, ¿verdad? Pero Egipto, este es un imperio poderoso. ¿Y qué pasa? Que los de aquí, los de Canaán, y vamos a ponerle aquí, que ya no están nada más los cananeos, sino están más gente ahí en tribus, entonces saben lo que Dios hizo aquí en Egipto con el pueblo de Israel. Pero acuérdense, ¿cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. Entonces no nada más de la victoria aquí de los egipcios, sino de todas las victorias que habían tenido en el desierto. ¿Por qué? Moisés, ¿a cuántos reyes derrotó? No, ese es Josué. ¿Alguien se acuerda? Capítulo 12, ahí en Josué, versículo 1 a versículo 6. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, etcétera, etcétera, y va diciendo, pero en el versículo 6 dice, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rebenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ahora, después dice, versículo 7, y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del, hacia el occidente, desde Baal. Y bueno, ahí se nos dice, versículo 24, el rey de Tirsa, otro 31 rey por todos. Ahora, se nos habla acerca de Josué. También se nos dice que Moisés
pudo estar derrotando. ¿A cuáles reyes? Y vamos a ponerlo en rojo. ¿De qué lado derrotó Moisés? Del otro lado del Jordán. Vamos a ponerle Moisés. Toda esta parte, ¿verdad? Y también, no nada más a estos, ¿a quién derrotó aquí? A los egipcios. ¿Alguien se acuerda? Y lo vimos acerca de en Refidim. A los de Amalek. ¿Se dan cuenta? Y no nada más ellos, sino que empiezan a derrotarlos y todo, pero a todos estos. ¿Y a quién se les dio esta porción? A los de... Rubén, ¿Quién más? Media tribu. a Gad y a la media tribu de Manasés. Manasés. Le iba a poner Dag, pero no es Es Gad. Gad, al revés. Y a la media Tribu de Manasés. es esta parte, ¿cierto? Entonces, de aquí van a pasar, y eso es lo que vamos a ver también. El primero, Josué siendo el líder. ¿Quién sustituyó a Moisés? Josué. Segundo, Josué da instrucciones que los que están en este lado van a dejar ahí sus esposas, su ganado, sus hijos, pero los hombres van a ir con sus hermanos o las otras tribus para poseer esta tierra que Dios se las dio en sus manos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya entendieron? Después, ¿qué dice? Josué envía espías. Entonces vamos al segundo. Ya vamos en el primero, que es acerca de la preparación de todo lo que es para la conquista, la preparación. Y bueno, se me olvidó decir que es, bueno, preparativo para la conquista. Y en el 2, aquí podemos ver. Este es el preparativo. Uno es el preparativo y otro es la conquista. Entonces, aquí le vamos a poner prueba de fe. La prueba de fe, y vamos a empezar acerca del primero. Primero es pasar el río Jordán. Segundo, ahorita le vamos viendo que listo, ahí vamos teniéndolo. La conquista de la tierra prometida, si quieren ponerle todo, está bien. La conquista, el primero es los preparativos o el preparativo de la tierra para la conquista, Y el siguiente, el segundo punto es la conquista de la tierra prometida. En primera instancia es la prueba de fe. La prueba de fe, ¿qué pasa? En el primero es pasar el río Jordán. Se le da el mandato de parte de Dios a este Josué de que pasen y tomen y posean la tierra prometida. Pero hay un río, el río se llama el río Jordán. ¿Se acuerdan acerca del Mar Rojo? Acerca de que tenían que pasar, ¿quién? Moisés y todo el pueblo de Israel. En este caso es Josué y el pueblo de Israel. Ahora, en esta parte, hermanos, ya se multiplicaron también
la gente. Ya no son los mismos que salieron de Egipto, ya son más. Algunos tal vez de los otros pueblos, de la gente, se iba quedando, se iban estancando, se iban sumando, ya sea al pueblo de Israel, o ya sea que, pues dice ahí la palabra de Dios que los mayores de 20 años que pasaron, murieron. Nada más Caleb y Josué fueron los que sobrevivieron. Entonces, cuando llegan a esta parte, tienen que abrir. Moisés, ¿qué hace para que abran el mar rojo? Estira su mano. No, ese es después. Pegarle a las aguas. Agarra la vara, ¿se acuerdan? Con la vara. Y después cuando ya pasan, entonces sí estira las manos para que se cierre las aguas. Entonces ahí tiene la vara. Pero le dio una vara, o le dio la vara de Moisés a Josué, ¿no? ¿O sí? A ver. Llevaban una vara que había... Sí se las dio, ¿no? No, porque a lo mejor la metió al tabernáculo, ¿no? No, porque recuérdense que la que estaba en el... Era de Aarón. Era la vara de Aarón, porque les dijeron de antes que tenían que agarrar una vara. Y esa vara, entonces, la que iba a florecer, entonces que ese era el elegido. Y entonces en este caso esa vara se mete ¿en dónde? Y son las tres cosas que están en el arca de la alianza o del pacto. Entonces son el maná, ¿se acuerdan de la urna? Ahí el segundo, las tablas de la ley, y 3, la vara de Aarón. Muy bien. Entonces aquí tenían que agarrar y no iban a pegarle, sino que iban a pasar los que traían el arca de la alianza, el arca del pacto, iban entonces a pasar. Y cuando pisaban, entonces iban a ir abriendo las aguas. Iban a pasar en seco. Y cuando llegaron a la mitad del río, ¿qué iban a hacer? Agarrar 12 piedras, una piedra por cada una de las tribus, y entonces es la prueba de fe. Tienen que pasar, tienen que ir. Se va repitiendo una historia en la cual se dio en Egipto y pasa el mar rojo. Ahora es en el río Jordán. ¿Con quién? Con Josué. Entonces pasan el río Jordán. Y en este caso, hermanos, y es donde vamos a ver en el capítulo 4, versículo 14, 4:14. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice? En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. O sea, quiere decir que sí tenían confianza con Josué, sí sabían que era un líder y que los había llevado a varias victorias de parte del pueblo de Israel contra esos enemigos que Dios les había dado. Y Moisés le dijo a Josué acerca de pelear contra los amalecitas, contra otros pueblos, a todos los que estaban acá. Pero la diferencia es que Moisés imponía, era su presencia, siendo él un sacerdote, un profeta, y siendo esa persona, ¿verdad?, un líder, que lo veían y decían, es que es Moisés. Josué es el capitán de la guardia, pero hasta ese momento, en ese versículo, es cuando el pueblo de Israel realmente lo considera un líder, una persona que realmente era un líder, alguien que va a demostrar fuerza, poder, que va a estar Dios con él. Porque en el capítulo 1, ¿se acuerdan qué le dice Dios a Josué? ¿Alguien se sabe el versículo 9? Sí, esfuérzate y sigue. Ahora, Josué sabe que si la presencia de Dios no está, entonces no puede haber nada ni va a pasar nada. Entonces Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate y sé Bien. muy bien. Entonces quiere decir que en esta parte, Josué, en el capítulo 1, antes de pasar la tierra, él sabía que Dios estaba con él, pero el pueblo todavía no estaba. Sabía que era un líder y sabía que estaba y lo apoyaban,
pero realmente empezaron a temerle, a saber que estaba Dios con él, empezaron a creer más en él, lo que Dios estaba haciendo en él, cuando vemos en el capítulo 4, ahí en el versículo 14, y dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron. Después de esto, ¿qué pasa? El testimonio por generaciones. ¿Qué hacen con las piedras? Un altar. Ahora, también es el siguiente, que va a ser la circuncisión, la Pascua en Gilgal. Pero aquí, en esta parte, quiero que ustedes lo vean, que ahí van a ser, y bueno, van a ser esas piedras como un testimonio para las siguientes generaciones. ¿Y qué les van a decir? Que Jehová abrió las aguas del Jordán para que los pudieran cruzar. Y eso es desde ¿qué? Desde Egipto, cómo es que Dios los sacó y los llevó en un peregrinaje hasta meterlos a la tierra prometida. Y entonces en el versículo 20 dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de él. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Gilgal. Muy bien. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a vuestros padres y dijeran: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho. ¿En dónde? En el Mar Rojo. Aquí lo dice en el versículo 23, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. O sea, es un testimonio de lo que hizo, aunque es pequeño, un río, pero de todas maneras lo separó Dios, esas aguas, pero hablando de qué, dando a entender de lo que era el Mar Rojo. Después dice en el capítulo 5, versículo 1, versículo 24, capítulo 4, perdón, uno anterior, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas de ¿qué? Del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. En Aralot. Y esto no lo habíamos puesto, pero es lugar específico para que lo podamos entender. Aralot, en este lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese lugar? Circuncidó a los hijos de Israel por segunda vez. Por segunda vez. Dice versículo 4: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que habían salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto. Pero el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas, escuchen bien, todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban Circuncidados. ¿Quiénes sí estaban circuncidados? Los que habían salido de Egipto. Los que habían salido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ellos habían sido circuncidados. En esta parte donde estaban ahí dando vueltas y vueltas 40 años en el desierto, los que nacieron no estaban. Ahora, la pregunta es: ¿Josué y Caleb estaban circuncidados, sí o no? Sí. Porque eran mayores de 20 años. O sea que si les quitamos esos años, obviamente no es que le vamos a quitar 40 años, no, sino que cuando salieron, y aquí cuando hubo la batalla, eran ellos mayores de 20 años. Cuando llegan a esta parte es cuando les dicen
esa ley y ellos no quieren cumplir y son los 40 años. Pero desde aquí, entonces ya salieron, Josué salió con ellos, Caleb salió con ellos, todos ellos, y fueron circuncidados. ¿Se acuerdan? Porque era parte de la tradición de los hebreos. Ahora, este pueblo estaba circuncidado, pero este pueblo, los que nacieron aquí, no estaban circuncidados. Y entonces los vuelve a circuncidar Josué a todos. ¿En qué lugar? En Aralot. Aralot, en esta parte, ¿verdad? En Aralot. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Ahí fue la circuncisión, por segunda vez, y nos da por eso la explicación. Versículo 6 dice, capítulo 5: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la darían, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran circuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se circuncidan, el efecto, el dolor, es menos con un bebé que con un adulto. Y esto lo podemos encontrar, a ver si es cierto, piensen, en una historia que vimos que le dijeron, se tienen que circuncidar todos para ser parte de nuestro pueblo. Que fue ese lugar, piénsenlo, donde después dijeron, al cierto día tenían más dolor todo el pueblo, y por lo tanto entonces es cuando entraron. Para matarlos. ¿Quién fue? A ver. Fue con la tribu de Rubén y... No, fue Rubén y... No fue Rubén. Fue Simeón y Leví. ¿Pero a dónde? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿A quién fue? Fue con su hermana Dina. Cuando Dina se fue con el rey Sí. Siquem. Fue allá en la ciudad de Siquem, por la cuestión del rey Siquem, que era el príncipe, su padre. Y entonces fue la circuncisión. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a pelear el pueblo de Israel contra la gente, contra todos los que estaban ahí. No, nada más llegaron a matar. Entonces, quiero que entiendan bien esto, que a pesar de todo, se va respetando muchas cosas, que es el temor hacia Dios y hacer las cosas de manera correcta hacia Dios. No entraron y como bárbaros agarraron, ¿verdad? Y como dicen, pues ni modo, pues a mochar cabezas, a empezar a pelear y a matar a todos los que nos... No. En esta parte, cuando llegan a este lugar, entonces agarran las piedras, las ponen para un testimonio. Pero entiendan bien esto. Ninguna de estas personas sabían acerca del futuro, qué iba a pasar. Pero lo que sí sabían es que Dios ya les había dado esa tierra en sus manos y que le iban a poseer. Entonces, ¿cómo saber que están seguros? Y vamos a poner estas piedras como para nuestras generaciones, porque Dios hizo que pasáramos en secos el río Jordán como testimonio a lo que fue en el Mar Rojo. Y llegamos a este lugar y vamos a conquistar y esta tierra es nuestra, como si estuvieran hablando, como si ya hubieran conquistado, como si ya tuvieran todo ese territorio para ellos. Pero, ¿qué pasa? Todavía no lo tienen. Pero su confianza está en Dios, no en lo que ellos pudieran hacer. Por eso es que cuando pusieron las piedras como testimonio, después se da la circuncisión en Aralot, y ahí entonces esperan. Pero ¿qué pasa en el corazón de todos los que están aquí? Toda esta gente. Ellos empiezan a desfallecer y dicen, fíjate, ¿Dios qué hizo? Que esté en seco, y pasaron en seco, ¿por dónde? Por el río Jordán.
Entonces es cuando llegan a este lugar y todos los de aquí están desfalleciéndose y están ahí con ese pensamiento de que lo que Dios hizo, ¿a quién? Con el pueblo de Israel, con estos reyes, y cómo pasaron en seco. ¿Está bien? Y bueno, pues vamos a entonces parar y dejar con esto para la siguiente clase, ¿verdad? Que vamos a ver hasta lo que es también la Pascua y bueno, la Cristofanía.